Hola de fotomaníacos, bienvenidos a vuestro canal de Fotomanía, con el que espero que podáis aprender mucha fotografía digital y como siempre recordaros que también cualquier otro recurso que queráis saber me tenéis también a vuestro servicio en defotomanía.com, vuestro blog también de fotografía. Pues en este primer vídeo que comienzo para el canal me gustaría enseñaros un tema muy concreto, muy específico, que es cómo manejar la temperatura de color en vuestras fotografías para obtener un buen balance de blancos general de la imagen final. Como veréis, el modificar la temperatura de color para obtener un buen balance de blancos no es solamente importante en fotografías a color, aunque es principalmente el uso que le vamos a dar, sino que también va a tener algunas utilidades en las fotografías que hagáis en blanco y negro, sobre todo cuando trabajéis, por ejemplo, con Lightroom. Pues bien, vamos a abrir una fotografía, en este caso esta, del Arco del Triunfo en París. Como sabéis, bueno, pues inicialmente se abre con un plugin de Photoshop que se llama Adobe Camera Raw y que permite precisamente revelar los archivos negativos digitales. Al igual que los negativos en la fotografía analógica, los negativos digitales, que son archivos en formato RAW, se necesitan revelar. Y quiero empezar por esta aplicación, por Adobe Camera Raw, para enseñaros realmente las similitudes tan grandes que vais a tener entre Adobe Camera Raw y Lightroom. De hecho, esta misma imagen ahora a continuación la vamos a abrir también en Lightroom para que veáis cómo esta paleta realmente va a variar muy poquito. Bueno, pues como veis, esta fotografía presenta una dominante anaranjada bastante acusada. Antes de nada, pues podemos ver qué tipo de posibilidades nos ofrece la herramienta de forma más o menos automática. Para empezar, nos ofrece la posibilidad de ver realmente la temperatura de color tal y como se ha tomado, tal y como sale directamente de la cámara. O también hacer un equilibrio de blancos de forma automática en el que el programa pues elige. Como veis, ha disminuido mucho esa dominante anaranjada. Y luego el conjunto de presets que tienen por defecto pues son los que generalmente también podéis modificar directamente desde vuestra cámara. Luz de día, nublado, sombra, tungsteno, fluorescente, flash o a medida. Yo generalmente parto directamente desde cómo se ha tomado, porque en el fondo yo una vez que tengo aquí la imagen empiezo a modificarla a mi gusto. La verdad es que estas modificaciones de la temperatura de color en el fondo son totalmente subjetivas, dependen mucho del resultado final al que queréis llegar y por otro lado también depende mucho directamente de ver directamente sobre la imagen pues cómo van ejerciéndose sus modificaciones en la temperatura de color sobre el resultado final. En este caso, como veis, si yo llevo hacia la izquierda el cursor, lo que consigo es tener colores más fríos, dominantemente el azul, mientras que si yo lo llevase cada vez más hacia la derecha, obtendría pues color el amarillo y el rojo. Obviamente esto es exagerado, pero como veis, pues yo puedo ir moviendo el cursor y llega un punto donde más o menos esa dominante inicial se ha eliminado del todo. Ahora lo que veo es que en estas zonas de aquí de sombras quizás está demasiado azul. Bueno, pues puedo volver a corregir y finalmente darle un toque más real, pero sin llegar a estar tan naranja como al inicio. Bueno, pues podríamos tener esta forma de retocar esta imagen o podemos también retocarla en, como os comentaba, en Lightroom. De hecho, vamos a probar a hacerlo con Lightroom también. Yo ya lo tengo abierto aquí y de hecho podemos seleccionar la misma imagen. Pues bien, como veréis, también la paleta que realmente se carga aquí es muy similar a la de Adobe Camera Raw. Lo que pasa es que, bueno, pues como sabéis, Lightroom es un programa muy completo que nos permite tener pues un control completo de todo el flujo de trabajo. Y además, pues todo el conjunto de herramientas específicas para hacer un buen revelado a fondo de nuestros archivos RAW. En este caso, pues como veis, también nuevamente podemos elegir el preset que queramos o finalmente modificar a nuestro gusto la temperatura de color hasta obtener el resultado que más o menos
queramos. En este caso es muy similar, creo, el resultado final, porque creo que en la anterior puse 2850, como sabéis está medido en Kelvin, en grado Kelvin, en la escala Kelvin, y bueno, pues ahora mismo hemos colocado 2849. El resultado es bastante similar al anterior. Si fuese igual sería consiguiendo 2850, un poquito más. Y en este caso, pues como veis, el resultado sería idéntico al obtenido en Photoshop. No obstante, por ejemplo, como os comentaba al inicio, las fotografías que generalmente se suelen retocar más en temperatura de color, porque el balance de blancos generalmente está mucho más alterado, es en aquellas fotografías iluminadas con fuentes de luz no naturales, que generalmente ocurre pues o bien en la noche, como estábamos viendo hace poco en la fotografía anterior, o bien en interiores. Ahora bien, durante el día, y por eso os pongo esta escena, también podemos tener algunas dominantes de color principalmente marcadas por condiciones, por ejemplo, atmosféricas. En este caso, pues esta fotografía también está tomada en Francia, era un día nubloso, y en él, pues bastante nublado, y en él, pues como veis, hay una cierta dominancia azulada. La podríamos eliminar, y de hecho tenemos aquí un truco, que es, cuando no sepáis exactamente qué dominante de color es, saturar todo lo que podáis la imagen. Por ejemplo, vemos aquí que en este edificio, cuando saturamos mucho la imagen, hay un aspecto azulado, verdoso. Yo puedo intentar modificar eso directamente tocando sobre la temperatura de color hasta obtener un resultado un poquito mejor. Luego regreso la saturación a ceros y finalmente obtengo la imagen final. A mí en este caso, de hecho, la imagen que más me gusta es la imagen inicial. De hecho, si nos podemos fijar, realmente la variación es muy pequeñita, pero a mí sí me gusta un poquito más esa dominante de color más azulada, porque es la típica, la característica de los días nublosos, ¿no? Nublados, mejor dicho. Esos días son especialmente característicos de Francia, y si estoy haciendo una fotografía de este país, pues sería interesante que precisamente tomasen esa tonalidad. Esto os lo comento como un poco reflexión, para que os deis cuenta de que realmente no siempre tenemos por qué ser tan puristas en la fotografía, puesto que muchas veces hay ciertas descompensaciones en ese balance de blancos que pueden venir bien para intentar transmitir sensaciones. Y además, pues mira, aprovechando también, os he enseñado este truquito de saturar mucho la imagen para realmente ver qué dominante de color existe y luego corregirla con la temperatura de color. De hecho, también hay otro truco que os puedo enseñar. En esta imagen se va a ver especialmente bien, y es utilizar esta herramienta que veis aquí, que es la herramienta pues cuentagotas. Lo que hacemos es muestrear, tomar una muestra de la imagen en donde tengamos un punto blanco. De esa forma, lo que le estamos indicando, en este caso a Lightroom, es que esa área muestreada de la imagen debe ser precisamente blanca y que por tanto tiene él que hacer las correcciones necesarias en temperatura y matiz para obtener ese resultado final. Esto funciona bien, por ejemplo, si nos acercamos no a estos píxeles que están quemados, sino a los píxeles más cercanos. De hecho, si pulso aquí, me aparece este mensaje, que no se puede definir el equilibrio de blancos porque esos píxeles no son efectivos, pero si me acerco mucho a ellos, en píxeles que realmente tengamos información y le doy, ahí sí que puede tomar información la herramienta, y fijaos qué resultado más bueno nos da en un momento, ¿no? Fijaos que ha eliminado completamente esa dominante de color. Es un color pues más bien anaranjado, típico pues de la iluminación propia de las velas. Y fijaros que nos lo ha dejado tan blanco que quizás parece que ni siquiera están encendidas. Es aquí cuando podemos utilizar nuevamente pues la corrección manual para devolverle ese cierto tono de luz de vela que igual pues sí que le conviene a la fotografía. Nuevamente esto ya, como os comentaba, es a gustos, pero quizás pues ni tanto ni tampoco como estábamos viendo antes, sino pues un equilibrio un poco más ponderado, ¿no? Quizás ese sea un poco el término medio. Y ese resultado final pues sí que sea el
el más correcto para esta fotografía. Ya os digo que de todos modos esto siempre al final acaba siendo un poco más a gustos. Vamos a volver, si queréis, un poquito más para volver al ejemplo de la saturación, de cómo se puede saturar una imagen para conocer la dominante y corregirla. En este caso, por ejemplo, no podemos utilizar la herramienta cuentagotas porque no existe ningún área de la imagen donde tengamos un blanco claro. En este caso lo que podemos hacer es nuevamente saturar la imagen, porque podemos ver que en esta zona, por ejemplo, de la imagen, hay unas tonalidades mucho más anaranjadas que en estas, que son un poquito más amarillas. ¿Cuál sería la dominante principal? Bueno, pues si saturamos mucho la imagen, vemos que la principal parece que es la naranja, más que la amarilla. Pues nuevamente la temperatura de color la vamos aplicando hasta que esa dominante principal se elimina. Como veis, lo que nos va a quedar es principalmente la amarilla. Y ahora vamos a intentar reducir nuevamente esa saturación a 0. Y vemos que, bueno, pues hemos quitado principalmente la dominante de color completa, y de hecho en esta imagen se nos ha desaturado mucho. Esto se debe a que esta imagen está prácticamente iluminada por entero por una fuente de luz que es de color naranja. Por eso, cuando hemos quitado a través de temperatura de color esa dominante, finalmente pues nos queda desaturada completamente la imagen, porque los colores procedentes vienen de fuentes de luz naranjas. En este caso lo que podemos hacer es retomar un poco ese color, pero de una forma un poquito más cuidada, no tan exagerada como antes, y a partir de aquí lo que podemos hacer es bajar a la zona de colores y en la saturación ir quitándole saturación, por ejemplo, al amarillo, que ahora compite un poquito más en esta zona con el naranja que aparece en el resto. Si yo le quito al amarillo un poquito de saturación, dejo este tono, que es un poco más balanceado. Si ahora me doy cuenta de que tiene un cierto matiz, pues magenta, puedo quitarle el magenta, y si el resultado no es idóneo en este área, puedo utilizar en esta otra de aquí un poquito más el matiz y moverlo, por ejemplo, más hacia el verde. De esta forma obtengo un resultado de imagen, como siempre vamos a compararlo, mucho más realista, y aunque mantiene un poquito más de colores todavía, sí es cierto que no es este color tan exagerado del inicio. Y ya por último vamos a ver un poco cuál es el impacto que tiene el blanco y negro en Lightroom, y cómo, afectando por ejemplo la temperatura de color, podemos también obtener un resultado de blanco y negro u otro. Antes de nada, comentaros que el blanco y negro que generalmente se obtiene con Lightroom no es el mejor resultado de blanco y negro. Existen distintos tipos de obtención del revelado en blanco y negro para obtener unos resultados más o menos óptimos. A mí me gusta mucho más, por ejemplo, utilizar el Color Lab, que es un procedimiento que, bueno, pues en su día ya os explicaré, precisamente para obtener archivos en blanco y negro de una forma pues bastante precisa y con un resultado mucho más contrastado. En este caso lo que hace Lightroom cuando pasamos de color a blanco y negro, que lo podéis seleccionar aquí, es realmente desaturar la imagen, pero mantener toda la información de color de la que partíamos. De tal forma que si yo, por ejemplo, paso esta imagen a blanco y negro, como veis ha desaturado la imagen, y yo puedo seguir aquí modificando la información de cada uno de estos canales de color para obtener un resultado u otro. Habrá canales que no se modifiquen mucho, habrá otros canales que se modifiquen mucho en la imagen, pero sabiendo que realmente la información del color sigue estando presente en la fotografía, podemos aprovechar la información de la temperatura de color para jugar con todos estos canales. Fijaros, conforme yo mayor matiz de azul le dé a la imagen, lo que voy a hacer es que esos colores fríos van a pasar al área derecha del histograma, que como conocéis es el área pues relativa a las altas luces. Si yo ahora mismo paso esta fotografía a blanco y negro, el canal de altas luces que más información tiene ya deja de ser el amarillo
y pasa a ser en este caso el azul. Fijaros que yo modifico el amarillo y antes tenía mucha afectación en la imagen, ahora prácticamente nada. En cambio, si modifico el azul, fijaos que es donde más voy a poder cambiar la imagen. Esto es porque la imagen principalmente tiene una temperatura de color muy azulada, relativa a colores fríos, pues muy cálida. Que yo lo que realmente estoy haciendo es que la información de color procedente de los canales rojo y amarillo van a ocupar principalmente el área de luces nuevamente de la imagen. De tal forma que si yo paso esta imagen nuevamente a blanco y negro, la imagen se desatura y yo ahora, eso sí, donde más información de luces voy a tener va a ser nuevamente en el naranja, en el rojo y en el amarillo. De hecho, si yo toco un poquito estos canales, fijaros que la afectación que tiene sobre el conjunto de la imagen es completa. Fijaros en este naranja que nada que lo toque me dispara el resultado. Puedo pasar hacia oscuridad total o iluminación completa. Y de la misma forma el amarillo. Obviamente, pues en este caso se están solarizando, polarizando los colores, se empastan, etc. O sea, los resultados no son óptimos. Obviamente porque también estoy exagerando mucho el resultado final. De hecho, para los puristas del histograma, si queréis, podéis tocar la temperatura de color de tal forma que la información de todos los canales se sobreponga unos sobre otros. Por ejemplo, este resultado sería bastante acertado. En este caso, pasar a blanco y negro y saber que ahora a partir de este momento cualquier modificación en los canales se va a llevar a cabo de una forma bastante proporcional para todos los colores, ¿no? Tanto los cálidos como los más fríos. Obviamente pues también ya dependiendo de la cantidad de colores, en este caso por ejemplo rojos puros que hay en la imagen. El rojo puro en este caso prácticamente no cambia, cambia pues en estas áreas de la imagen, que es realmente donde tienen más concentración de color rojo, pero si modifico naranja, que tiene bastante más la imagen, pues sufre un poquito más de variación, así como por ejemplo seguro que el amarillo, ¿veis? A partir de aquí, dando mayor o menor prevalencia a la iluminación por canales, puedo obtener una imagen más o menos contrastada y finalmente pues obtener el resultado final en blanco y negro. Pero recordar que esto en realidad de la modificación de la temperatura de color es un truco para obtener imágenes siempre y cuando trabajéis el blanco y negro en esta forma, que es desaturando la imagen pero manteniendo la información de los canales de color. No es el resultado óptimo, pero puede ser finalmente pues el resultado mejor que podéis encontrar, sobre todo si hacéis una edición rápida de blanco y negro o si os gusta precisamente este tipo de forma de trabajo. Para mayor información de qué es la temperatura de color, el balance de blancos, cómo se mide, en qué escala está, etcétera, etcétera, os remito directamente al artículo publicado en defotomanía.com, cuyo enlace os dejo también en la descripción del vídeo. Y como siempre, bueno, pues si os ha gustado el vídeo, os ha resultado de vuestro interés, no olvidéis darle like, suscribiros a mi canal y nos vemos pronto en la próxima entrega de Fotomanía. Un saludo a todos.